Bienvenidos a otra edición del Pan Am Post. Hoy tenemos a Amanda Santizo desde Guatemala que nos va a hablar sobre el intervencionismo del gobierno Biden-Harris y cómo están manchando la reputación de Guatemala. Bienvenida, Amanda. Hola, ¿qué tal? Gracias a Pan Am Post por la entrevista, gracias a Trim Mamela. Sí estamos muy preocupados porque vemos una gran inversión en manipulación mediática enfocada específicamente en contra de mi país, de Guatemala. Y eso nos preocupa mucho porque conocemos que la intención de esta agenda mediática de hacer quedar mal a Guatemala es destruir nuestro país, porque consideramos que existen muchos esfuerzos por hacer ver como que Guatemala ya es un país perdido, que no merece la pena luchar por él, que hay demasiada corrupción, demasiada inseguridad, y todo eso lo maquillan para dar una impresión errónea que claro, como todos los países en Latinoamérica, y creo que incluso en los países del primer mundo, tienen sus problemas de delincuencia, tienen problemas de pobreza, tienen problemas en igual cantidad que los problemas que pueda estar atravesando Guatemala. Pero la gran diferencia es que en Guatemala sí se han enfocado en hacer una campaña mediática coordinada y organizada por organizaciones supranacionales para debilitarnos como país. Y yo considero que esto tiene un origen y creo que es la decisión del presidente Alejandro Yamatei de haber dictado la política pública de protección a la vida y a la familia. Y esta política pública fue tan importante que trascendió a nivel internacional al punto de que fue declarada Guatemala la capital provida de Iberoamérica. Y es que esta política pública provida es tan importante porque no solamente elimina la idea de que las compañías abortistas que quieran venir a generar cuantiosos ingresos a Guatemala con implementar el aborto ya no van a poder tener ese negocio, porque la política pública provida refuerza nuestra constitución política que protege la vida desde su concepción, y con la política pública no se van a aceptar ONGs pro aborto, nada que tenga que ver y que promueva el aborto. Con la política pública tampoco se va a permitir la eutanasia, que es el permiso de matar a las personas, digamos, es un negocio en donde se le paga a las empresas, y por eso todas estas agendas abominables para nosotros los cristianos que pretenden implementar todas estas entidades supranacionales tienen un fin. Un fin es desgastar la imagen de Guatemala, haciéndola ver un país que no vale la pena, para que no podamos defendernos y que se tenga que implementar todas estas agendas que no quiere la sociedad conservadora y cristiana de Guatemala. Y por eso es que han venido todos estos ataques internacionales. Y vemos que ya se quiebra este relato de la Guerra Fría, donde había esta disyuntiva, esta dicotomía tan clara. Vemos que hoy en día ha cambiado el eje y más bien es un globalismo contra gobiernos más bien soberanistas. Y en ese sentido te quería preguntar sobre el intervencionismo. Y ahí un poco jugar al abogado del diablo, en este sentido hasta más literal. Una de las críticas más fuertes a Guatemala es que dicen defender la vida, pero tienen la mayor desnutrición infantil. ¿Y qué es lo que vemos? Las ONGs no están destinando sus recursos a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Y ahí te quería preguntar, ¿qué sucede con organismos internacionales como la CICIG y qué ha hecho el gobierno de Kamala Harris y Biden respecto a la regularización o bien la fiscalización de estos organismos y cómo y cuánto han intervenido? Precisamente esa ha sido una situación que he planteado en donde considero que la administración Biden-Harris ha sido hipócrita. Básicamente sus discursos
son contrarios a los hechos de la administración Biden-Harris, porque no se ocupan de la inmigración y en cuanto a la ayuda para las comunidades, por ejemplo, hay proyectos de USAID en donde el dinero que se utiliza para USAID o USAID en español, en lugar de ser supervisado que efectivamente se utilice para el bienestar de las comunidades más humildes de Guatemala, en lugar de hacer eso, ellos encubren a ciertas ONGs que están integradas por ex guerrilleros o ex combatientes de guerrilla que en Marcha la Paz pasaron a integrar ONGs y pasaron a trabajar en el Estado como alianzas que se hicieron. Y precisamente por eso han atacado a la fiscal general Consuelo Porras. Nosotros tuvimos una época oscura, y le llamo oscura porque como soy abogada y casi que mi día a día es estar en las cortes, luchando por los derechos, entonces la CICIG, que fue un instrumento de las Naciones Unidas, reforzado también como por los por grupos políticos de Estados Unidos, nos trajo una época de abusos, de muchos temas que afectaron las instituciones del sector justicia, afectaron a muchos funcionarios del sector justicia, y la doctora Consuelo Porras es la máxima autoridad del Ministerio Público. Dentro de la jerarquía del Ministerio Público, la fiscal general es el jefe, ¿verdad? Y hay fiscales regionales, fiscales de distrito, fiscales de sección, en ese orden jerárquico. Y personas de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos, pretendían que en lugar de que la doctora, que era electa por los procesos democráticos, designada por el presidente Jimmy Morales como fiscal general, ella tenía que bajar su alto nivel o su alta jerarquía para trabajar de la mano con el subalterno y casi que ella obedeciera al subalterno. Eso es lo que pretendía la embajada de los Estados Unidos, pretendían los distintos embajadores de España, Francia, Italia, que son 13 embajadores que representan a varios países, que presionaban mucho porque la doctora Consuelo Porras siguiera las instrucciones prácticamente de su subalterno, ¿verdad? Es como que en mi oficina quieran que mande la secretaria, ¿verdad? Y la abogada soy yo, la que tengo la responsabilidad soy yo, y en este caso así era con la fiscal general. Y este fiscal, admiro la decisión que tuvo, porque a pesar de toda esta presión que se dio en contra de ella por agentes diplomáticos, ella despidió al fiscal Juan Francisco Sandoval. Y lo despidió porque no estaba acatando las instrucciones de ella. Y cuando este fiscal se fue, se destaparon varios juicios en los que él estaba manipulando desde su cargo, y por eso es que nunca quería hacerle caso a su jefa, porque este fiscal tenía varias situaciones corruptas que él estaba encubriendo, y ahora se han ido develando varias información en donde él resulta que es un millonario con un sueldo de $2,000 al mes. Resulta que él tiene cuentas bancarias, fue publicado por un periodista de Miami, fue publicado que él tiene $1.2 millones en las cuentas de banco, y él ganaba $2,000 al mes. Entonces la doctora Consuelo Porras, cuando lo despide, vino un gran ataque mediático, como cuando el doctor Yamatei declaró Guatemala pro vida. Vino un gran ataque mediático contra la fiscal general por hacer lo correcto, por hacer las cosas conforme la ley. Y este fiscal estaba escondiendo un juicio en donde resultaban perjudicadas unas ONGs de izquierda. Esas ONGs de izquierda recibieron 4 millones, si no estoy mal, de quetzales, que son como $500,000,
para un proyecto comunitario, para ayudar a la gente de escasos recursos de Guatemala. Y esta gente de las ONGs de izquierda, en lugar de hacer proyectos de ayuda, vinieron y con ese dinero se fueron a comprar unas acciones a un banco de Guatemala. Y entonces las líderes defensoras de derechos humanos pasaron a ser las nuevas millonarias de Guatemala porque eran ya accionistas de un banco con dinero de USAID, de USAID. Y entonces vino Homeland Security, había hecho esta denuncia desde hace 2 años, pero el fiscal que defiende la administración Biden-Harris tenía escondido este proceso. ¿Por qué? Porque afectaba a ONGs de izquierda. Entonces, eso es corrupción y eso es impunidad y eso es lo que estaba defendiendo la administración Biden-Harris, que Samantha Power es la responsable de toda esta situación, de estos manejos de dinero, pero como son aliados de las ONGs de izquierda que están llenas de todos los excombatientes de guerrilla durante el conflicto armado, entonces para ellos era más fácil atacar mediáticamente a la fiscal Consuelo Porras que hacer que sus aliados enfrentaran la justicia por un crimen que cometieron, no contra el dinero de los guatemaltecos, bueno, contra el bienestar de estas comunidades que tenían que prestar esos servicios, sí, pero estamos hablando, mame, que era el dinero de los ciudadanos estadounidenses, de los impuestos de los estadounidenses con que se financian los proyectos de USAID y de USAID. Con ese dinero lo mandan a Guatemala para que unas personas, en lugar de ayudar a la gente de más escasos recursos, en lugar de usar ese dinero para eso, vengan y se beneficien personalmente y pasen a ser nuevos millonarios en Guatemala. Y por ese caso, por esa decisión de despedir al fiscal, porque ya no iban a obtener los del Departamento de Estado quien cubriera a Samantha Power y a toda esta gente que está mal utilizando los fondos de estas agencias que ayudan, supuestamente. Entonces fue por eso que desacreditaron y desprestigiaron internacionalmente a una doctora que estaba haciendo lo correcto, que está haciendo lo correcto, al igual que el doctor Yamatei. Yo sé que tampoco los voy a idealizar y tampoco son personas perfectas, porque también mentiría decir algo así, pero lo que sí puedo decir es que estas personas han hecho bien al tomar estas decisiones. En lugar de hacer las cosas, en lugar de darles el crédito por hacer lo correcto, no, los desprestigian. ¿Y por qué? Porque estas personas, al hacer lo correcto, van a afectar las agendas de estos organismos supranacionales que tienen intereses para enriquecerse ellos, no para ayudar a Guatemala, ni ayudar a nosotros los ciudadanos, sino que para enriquecerse ellos y para beneficiarse ellos mismos. Entonces, ahí es donde considero que son estas 2 decisiones las que he visto que han causado mucho revuelo internacional, pero considero que a mi criterio han sido unas excelentes decisiones las que se han tomado, ¿verdad? Gracias. Y tengo entendido que Sandoval está radicando en Estados Unidos y encubierto por líderes del Partido Demócrata. Así es. Surge una investigación de lavado de dinero de parte de Juan Francisco Sandoval y los compañeros de trabajo de él, que fueron auxiliares fiscales que él eligió y los llevó a trabajar con él, porque se le dio cierto poder a este joven, ¿verdad? Que la verdad es de que él tiene mi edad, 35 años, y cuando él fue nombrado en ese cargo, él no tenía la edad que se requería para ser fiscal de sección de FESI. Pero desde ahí empezó la manipulación de todos estos organismos internacionales y las presiones internacionales para que él fuera el jefe de la FESI y trabajó al lado de Iván Velázquez.
Pero como yo soy litigante, me llamaba mucho la atención que yo sé cuánto gana o el sueldo de los funcionarios del Ministerio Público, que es entre $2,000 y $2,500 al mes. Pero el personal, tanto Juan Francisco Sandoval como Rudy Manolo Herrera Lemus y los demás que trabajaban con él, empezaron a aportar prendas que eran sumamente onerosas, por ejemplo zapatos de $1,000 o tenían plumas de $2,000, maletines de $2,000, y así con muchas llegaban a las audiencias, portaban ese tipo de relojes de $10,000 o $20,000, Rolex. Entonces siempre me preguntaba cómo era posible que ellos con el sueldo que tenían pudieran comprarse tantas cosas que uno las veía, ¿verdad? En las audiencias, en diversos lugares. Ellos daban clases en universidades, entonces, pero aún así, aunque den clases en las universidades como segundo trabajo, tampoco es que ganaran tanto. Los sueldos no son tan altos como para poder tener todas esas cosas, esas prendas lujosas que ellos mostraban, los vehículos, los lugares en donde vivían, toda esta gente que trabajó al lado de Iván Velázquez y la Sicil tenía una calidad de vida que realmente con los ingresos normales no hubiera sido posible costearlos. Y cuando sale la investigación de Ocando, me doy cuenta que realmente esta gente no era posible que viviera como vivía, en el nivel de vida que ellos tenían, con los sueldos que tenían, y encima tener ahorros de $1.2 millones, 2.2, por ejemplo, la jueza Erika Ifán, la jueza con 2.2 millones, beneficiaria de unas cuentas de $2.2 millones, Telma Aldana, $10 millones. ¿Qué es lo que se sabe? Imagínate lo que no tenemos acceso. ¿Cómo vamos a poder nosotros no pensar mal? Porque si bien es cierto les asiste, deberán de enfrentar la justicia en Estados Unidos y en Guatemala por el lavado de ese dinero, pero realmente esta es la gente que protege la administración Biden-Harris. El embajador de Guatemala ante la ONU, el señor Lam, dijo una declaración contundente que fue: Guatemala es pequeño en el mapa pero grande en el corazón de Dios. En ese sentido, lo que estamos viendo es una lucha entre David y Goliat, donde el pequeño se paró ante el grande y lo desafió. Y hoy Guatemala está pagando las consecuencias. Así que si quisiera darle una palabra final a nuestra audiencia y a los guatemaltecos, bienvenidos. Sí, únicamente pues quiero hacer saber a todas las personas que no se dejen manipular, que las estadísticas y todo esto que se está dando contra Guatemala es una campaña para desacreditar las decisiones que se han tomado conforme a la ley, a nuestra Constitución y a nuestra voluntad y fe cristiana. Muchísimas gracias.